En esta tercera clase del capítulo 5 del curso de Geometría Plana se presentan circunferencia inscrita en un triángulo, circunferencia inscrita en un cuadrilátero, circunferencia circunscrita en un triángulo, circunferencia circunscrita en un cuadrilátero, arco menor y arco mayor, ángulo inscrito, ángulo recto, ángulo semi-inscrito. En esta primera diapositiva de esta tercera clase del capítulo 5 del curso de Geometría Plana se presenta la definición de círculo inscrito en un triángulo. En la figura 5.23 se observa el triángulo ABC con una circunferencia con centro C inscrita en el triángulo, es decir, la circunferencia tiene 3 puntos de tangencia en los 3 lados del triángulo. El centro del círculo inscrito en un triángulo coincide con el encuentro de las 3 bisectrices que dividen en 2 los 3 ángulos. Dibujando desde el punto de tangencia en cada uno de los lados un segmento de línea perpendicular, los 3 segmentos perpendiculares encontrarán el centro de la circunferencia C. En la segunda mitad de la diapositiva se presenta un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. El centro de la circunferencia inscrita en un cuadrilátero coincide con la intersección de las 4 bisectrices de los 4 ángulos. Dibujando desde el punto de tangencia en cada uno de los lados un segmento de línea perpendicular, los 4 segmentos perpendiculares encontrarán el centro de la circunferencia C. No todos los cuadriláteros tienen un círculo inscrito con 4 puntos de tangencia. Un ejemplo es el cuadrilátero rectángulo. Para un cuadrilátero poder tener una circunferencia inscrita, es necesario que la suma de las dimensiones de 2 lados opuestos sea igual a la suma de las dimensiones de los otros 2 lados opuestos. Esta diapositiva muestra la definición de una circunferencia circunscrita a un triángulo. La figura 5.25 presenta un triángulo ABD y una circunferencia con centro C y con la curva pasando por todos los vértices del triángulo. El centro C de la circunferencia coincide con la intersección de las 3 mediatrices. En la segunda mitad de la diapositiva se muestra una circunferencia que circunscribe un cuadrilátero. La curva de la circunferencia pasa en los 4 vértices del cuadrilátero. El centro de la circunferencia coincide con la intersección de las 4 mediatrices del cuadrilátero. Para un cuadrilátero tener una circunferencia circunscrita, es necesario que los ángulos opuestos sean suplementarios, es decir, la suma de los ángulos de vértices opuestos es el valor de 180 grados. Esta diapositiva muestra la definición de arco menor y arco mayor. En la figura 5.27 es mostrada una circunferencia con el centro C y puntos en la curva A y B. Tenemos un ángulo central S cuyos rayos conectan el punto central a los puntos A y B de la curva. De este modo se forman 2 segmentos en la curva. El tramo X es la pieza de la curva más pequeña. Esta sección se llama curva de arco menor. La pieza de la curva formada por el arco Y se llama arco mayor. Si el ángulo central tuviese un valor de 180 grados, ambos los arcos tendrían el mismo valor, igual a una semicircunferencia. Cuando no se dice nada acerca de un arco definido por 2 puntos de la curva, se asume que la referencia es al arco menor. En esta diapositiva se define el concepto de ángulo inscrito. La figura 5.28 presenta una circunferencia con el centro C y 2 puntos en la curva A y B. Los 2 puntos de la curva definen el ángulo central S. Pero si desde cualquier punto de la curva, por ejemplo, el punto V, dibujamos 2 segmentos de línea que conecten este punto V a los 2 puntos A y B, tendremos un ángulo formado por estos 2 segmentos de línea llamado ángulo R. A este ángulo formado por los 2 segmentos de línea procedentes del punto V de la circunferencia llamamos ángulo inscrito. El valor del ángulo inscrito es la mitad del valor del ángulo central correspondiente a los mismos 2 puntos A y B. Esta diapositiva muestra la prueba de que el ángulo inscrito en una circunferencia tiene la mitad del valor del ángulo central,
correspondiente a los mismos dos puntos de la curva. En la figura 5.29 se muestra una circunferencia y el ángulo central S, que cubre la sección de curva compuesta por los puntos A y B. También tenemos el ángulo R, cuyo vértice es el punto V, y que está formado por dos segmentos de líneas secantes que conectan el punto V a los puntos A y B. Para llevar a cabo la prueba es dibujado el segmento de línea recta BD, que es una cuerda auxiliar que coincide con el diámetro BD. De esta manera son formados los ángulos centrales W, S y T. La suma de esos tres ángulos centrales es 180 grados. El triángulo VCA es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales a radio. Así, tenemos dos ángulos iguales al valor R más U. El ángulo no igual del triángulo isósceles es el ángulo W. Así, por la definición de la suma de los ángulos interiores de los triángulos, tenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 2 veces el valor del ángulo R más U, más el valor del ángulo W, resultando en 180 grados. Entonces, el valor del ángulo W es igual a 180 menos el doble del valor del ángulo R más U. La sustitución del valor del ángulo W en la expresión de la suma de los tres ángulos interiores resulta en la expresión que afirma que la suma del valor del ángulo S más el valor del ángulo de T es igual a 2 veces la suma de los valores de los ángulos R más U. El triángulo VCB es isósceles, ya que está formado por dos lados iguales a radio y tiene dos ángulos iguales a U. La suma de sus ángulos interiores es dada por 2 veces el valor del ángulo U más la suma de los ángulos W más S. Sin embargo, el valor del ángulo W más S es igual a 180 menos el valor del ángulo T, porque los ángulos W más S son suplementarios al ángulo T. Por lo tanto, resulta en la expresión que dice que 2 veces el valor del ángulo U más el ángulo suplementario 180 menos T es igual a 180. Esta expresión da como resultado que 2 veces el ángulo U es igual al ángulo T. Sustituyendo esta última expresión en la expresión anterior, resulta finalmente que el ángulo S tiene un valor a 2 veces el ángulo R. Es decir, el ángulo inscrito R tiene la mitad del valor del ángulo central S. Esta diapositiva muestra un ángulo inscrito con valor de 90 grados, que es un ángulo recto. De acuerdo con la demostración anterior, el ángulo central correspondiente a este ángulo inscrito es 180 grados, es decir, ambos radios forman un diámetro que corresponde a la hipotenusa del triángulo, formado por los tres vértices A, B y V. Por lo tanto, el segmento AB es el diámetro. Los catetos AV y BV forman el ángulo inscrito. Como ángulo central formado por el centro del círculo y los dos puntos A y B tiene 180 grados, el valor del ángulo inscrito tendrá el valor mitad de este valor, es decir, 90 grados, que es un ángulo recto. Esta diapositiva muestra el ángulo semi-inscrito de una circunferencia. La figura 5.31 muestra el ángulo semi-inscrito R, es decir, el ángulo BAD. Un ángulo semi-inscrito formado por una tangente a un punto de la circunferencia y una línea recta secante que se origina en el punto de tangencia es denominado ángulo semi-inscrito. El segmento de recta tangente se compone del segmento de recta AD y el segmento de línea recta secante es compuesto por el segmento de línea recta AB, que forma el ángulo semi-inscrito R. El ángulo central, que abarca los puntos A y B de la curva, llamado de ángulo S, tiene el doble del valor del ángulo semi-inscrito R.
En esta diapositiva es demostrado que el valor del ángulo central S tiene 2 veces el valor del ángulo semiinscrito R. Para realizar la prueba es observado el triángulo formado en la figura, ABC. Este triángulo es isósceles y tiene 2 lados iguales al radio y una cuerda AB. Por lo tanto, mediante el establecimiento de que la suma de ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, tenemos que la suma de 2 veces el valor del ángulo T más el valor del ángulo S resulta en 180 grados. Por otra parte, el radio AC es perpendicular al segmento de línea recta AD, que por definición es la línea recta tangente. Entonces, la suma de los valores de los 2 ángulos R y T resulta en 90 grados. Entonces tenemos la expresión de que el valor del ángulo T es igual a 90 grados menos el valor de ángulo R. Sustituyendo en la expresión anterior, correspondiente a la suma de los ángulos interiores de un triángulo, resulta que el valor del ángulo central S es igual a 2 veces el valor del ángulo R. Así, el ángulo central llamado S correspondiente al arco AB tiene 2 veces el valor del ángulo R.